concretamente. Sí, varias cosas. ¿Cómo queda aquí frente a la... Pues queda fatal. Claro. Queda fatal. Queda fatal, pero de todas maneras los juristas solemos decir, y en la facultad así lo manifestamos muchas veces, que desgraciadamente el derecho internacional público no es derecho. ¿Y por qué no es derecho? Porque no se puede imponer, sencilla y llanamente. El derecho, la única manera de reconocer cuando una norma existe es cuando tú la puedes ejecutar, cuando tú la puedes imponer. Cuando el derecho se ha sometido a los avatares políticos, y ahora sí y ahora no, eso no es derecho, porque no tiene coacción. Hombre, hoy en día es más derecho que antes, es decir, los estados firman convenios, firman tratados, pero si no lo reconocen internamente esas normas dentro de su propio estado, para ellos no tiene ningún valor, para ellos es casi papel mojado. Y de hecho nuestros tribunales no han reconocido, y eso ha sido el problema en el Tribunal Supremo, no han reconocido, ni tampoco la Audiencia Nacional, el derecho internacional más que como ayuda, pero no se puede aplicar directamente el derecho nacional en los estados. Y a eso no están dispuestos, y eso va a costar mucho. ¿Por qué? Porque es un problema político, es renunciar a tu soberanía. Esa es la cuestión. Entonces, la Corte Penal Internacional, incluso, bueno, ahora mismo España sí está adherida, España sí lo reconoce y se puede, pero se tiene que seguir insistiendo, porque la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no permite que los ciudadanos acudan personalmente a pedir justicia. Yo no puedo presentarme y denunciar una violación. Hay otro sistema, solo el fiscal en nombre de... La justicia está mucho más democratizada y es más universal que antes, sí, pero no lo es todavía totalmente. No lo es, no nos engañemos. Entonces tenemos que seguir en los dos frentes, en el jurídico y en el político, porque el jurídico da de sí lo que da de sí y no da más. Y llega un momento que el derecho no puede hacer más. Y eso los juristas lo saben mejor que nadie. Llega un momento en que dice, mire usted, yo hasta aquí llego y a partir de aquí, ¿qué nos queda? Pues hacer la revolución, pues presionar políticamente, en fin, hay determinadas cosas que ya se nos escapan. El derecho no da más de sí. El derecho es un invento que es así y hay que jugar con él. Decías tú lo del genocidio. Yo quería aclarar una cosa. Yo no pido ampliar el genocidio, todo lo contrario. O sea, yo no pido que diga por razón de raza, sexo, tal cual, porque entonces cada vez que haya un problema vamos a seguir añadiendo uno más. Ahora es el político, mañana será el de el género, pasado, bueno, pues quitémoslos todos. Digamos sencillamente que es aniquilar colectivos, sin más, con ese propósito general de efectivamente de acabar con una determinada colectividad, que es lo que le da importancia al tema. El no es querer acabar con determinados individuos que suman 8, 10, 12, no, es querer acabar con un colectivo determinado. Entonces quitemos la calificación de los colectivos, porque todos los colectivos tienen el mismo derecho, creo yo. Hombre, lo que ocurre es que ciertamente en cada momento histórico son determinados colectivos los que tienen más necesidades, porque son los que sufren mayor persecución. En el siglo XVIII era sobre todo el problema religioso, ¿no? Luego es el problema más político, o más económico, o más de raza o de etnia, depende en cada momento determinado. Pues lo mejor es que los quitemos todos y sencillamente cuando veamos que hay un tipo de este problema. ¿Pero tú crees que hay voluntad política de hacerlo? Pues estamos en lo de siempre. Claro. Espera, hay otra... De las dictaduras y lo que es peor, de las democracias. Todavía la dictadura la ve venir. Claro. Claro. Yo fíjate, últimamente le tengo más miedo casi a las democracias, porque a la dictadura ya la veo venir y me puedo parapetar, pero a la democracia encima me engañan más sutilmente. Me están diciendo que son de determinadas maneras y luego a la hora de la verdad no es así. Lo que decía de presentar las denuncias acá, hay que ser español. No es necesario. La víctima tiene que ser española. Tampoco. Y lo ideal aquí es presentar a la vez, que es lo que hemos hecho nosotros en estos procedimientos, tanto acusaciones particulares como acusaciones populares. Nosotros cada uno fuimos a esos juicios en representación. Por ejemplo, yo representé a la familia Bettini francese, pero luego trabajamos conjuntamente entre todos. Nos distribuimos el trabajo, que es la mejor manera, porque efectivamente si no, no llegas. Si no, no llegas. Y si son juicios que ya están marchando ahí, no tiene sentido. ¿No? Claro. El problema es que claro, ella decía, hay que unificar. Yo le tengo también mucho miedo a las llamadas causas generales. A mí lo de la causa general tampoco como que no me gusta, que eso se utilizó mucho en España.
Claro, eso tampoco. Hay que hacer causas, hombre, más grandes sí, porque procesalmente si no es inabarcable. Nosotros en el mismo caso de Silingo, y era uno solo, no dábamos de sí para ver la documentación que había. Tuvimos que contratar hasta un lugar físico para poder meter los folios. Y luego nomás no encontrabas las pruebas. Y claro, hay una cosa que nos debe distinguir claramente. Nosotros buscamos justicia y nosotros vamos a probar, no vamos a ser iguales que ellos. Efectivamente. Claro, entonces eso es muy costoso de hacer, muy costoso. Sí, una intervención rápida, porque yo creo que en relación a lo que se está planteando sobre cómo intervenir, hay una fórmula que hemos aplicado siempre, por lo menos en España, en todo lo que es desde la solidaridad internacional y la presión política. Y esto lo hemos aplicado en Argentina, en Chile, en Chiapas, capaz de una postura de solidaridad, porque esa presión política, más allá de las otras intervenciones, sí que tiene efectividad. Y en relación a lo de la impunidad, por poner un ejemplo, Niel antes comentaba y también Andrea, no, por ejemplo, el caso de José Julio López, no es que se responsabilice el Estado de su desaparición, pero sí de su aparición. Poco tiempo después, o un tiempo después de que se secuestrara a Julio López, secuestraron a otra persona, a Luis Jerez. El Estado movilizó, porque era otro que había acusado a Patti, si no recuerdo mal, otro represor. No sé si fueron 48 horas lo que tardó en aparecer. Porque Kirchner, personalmente, movilizó a todo el aparato del Estado. Sí, por eso digo que la presión política, y por presión política entiendo extender la solidaridad y hacer presión con firmas, porque eso es una cosa no solo de acompañar a los compañeros y compañeras, sino de presionar, porque los gobiernos latinoamericanos, y lo hemos visto en México, en otros sitios, sí que pueden en un momento dado ejercer esa presión, y es una labor efectiva de concienciación para romper ese muro de impunidad que hay. Bueno, agradecer nuevamente lo del inicio. Gracias a todos por haber venido, a todas. Gracias porque su venida es una forma que sentimos de compromiso. Gracias a Carmen otra vez por ser nuestra abogada, que vamos a seguir siéndolo hasta que cambiemos a la Universidad Carla III, que se llena de vergüenza con ese tema, y que todos los que necesiten asesoría jurídica, aquí la catedrática los deja estupendamente. Ay, yo te doy trabajo. Ya me gustaría saberlo todo. Gracias, Aninda, y gracias a todos. Por cierto, acá hay bonos para la campaña de apoyo a juicios por el módico precio de 5 euros y 10 euros. Los que quieran participar o llevarse inclusive para vender y difundir. Gracias.